En esto, hermanos, no hay ninguna neutralidad. Nosotros seguimos a Cristo o terminamos siguiendo estos falsos pastores que destruyen, que matan y lo que hacen es generar daño. El mensaje del día de hoy lo he titulado Cristo, la puerta que da vida. Hermanos, el pasaje que tenemos por delante el día de hoy, recuerde usted, es parte de un diálogo que comenzó en el capítulo anterior. Usted recuerda, en el capítulo 9 se da la curación de un ciego. Es decir, la curación del ex ciego. Recordamos ya hoy, recuerda que hablábamos anteriormente. Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la reacción? Los líderes, los fariseos, reaccionaron de una manera sorprendente para nosotros, pero tal vez para el comportamiento que veíamos de ellos no era nada sorprendente. Ellos, en lugar de alegrarse por la obra de Dios, lo que hicieron fue justamente rechazarlo. Ellos lo que hicieron con el ex ciego, recuerde que después lo llaman a hacer testimonio, terminan expulsándolos de las sinagogas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos, los israelitas, se veían a sí mismos como unos líderes, como unos guías espirituales del pueblo. Y sentían que tenían esa autoridad para hacerlo, para expulsar a quien que ellos consideraban que no deberían estar y permitir entrar a los que ellos, a su juicio, consideraban que deberían estar adentro. Pero en realidad, ellos eran unos falsos pastores. Y es lo que vamos hoy a contrastar el día de hoy. En este contexto, es Jesús quien revela. Él a sí mismo se revela como el verdadero pastor. Él se manifiesta en términos textuales, vamos a ver ahora en el pasaje, como la puerta de Dios en el redil. Es la puerta por la cual podemos atravesar para tener acceso a Dios. Y esta figura era una figura bastante conocida en ese tiempo. En aquel tiempo, en Israel, en las aldeas de Israel, habían unas especies de rediles comunales, es decir, donde llegaban varios pastores y ovejas, y eran como especie, en el desierto de Israel, recuerda usted, desértico, se hacían unas cercas o lugares comunales donde en las noches se venían a dejar a sus ovejas para protegerlas de los animales salvajes, de los lobos, de cualquier tipo de evento o peligro que durante la noche ellos estaban expuestos. Entonces allí guardaban las ovejas de manera en esos rediles comunales. Allí había un portero que vigilaba durante la noche, pero también estaban sus pastores allí pendientes para que su ovejita pudiese tener una noche plácida, tranquila y fuera de peligro. El portero vigilaba en esos rediles y al otro día, cuando ya el pastor salía en las mañanas a llevarse a sus ovejas en el amanecer del día siguiente, el pastor entraba por la puerta, llamaba a sus ovejas por su nombre y ellas reconocían su voz. Nadie más podía hacer que la oveja saliera. Es decir, si la llamaba cualquier otra voz que no era reconocible para la oveja, ella no iba a salir con ella. Solo respondían a la voz del verdadero pastor. Yo pensaba, cuando leía esa parte o analizaba esa parte, pensaba, ¿cómo se haría? Usted no sé si yo tal vez sea el único que pensaba en eso en ese momento, pero tal vez usted se le ocurre que ¿cómo sería ese evento? ¿Cómo los pastores llamando a una oveja por su propio nombre? ¿Cómo sería eso? Resulta que ellos lo hacían por las características propias de la oveja. Es decir, si una estaba con una mancha, le decían manchitas, tal vez, se me ocurre, por las características propias de la oveja para el pastor. Y bueno, dirás que usted es muy creativo, pero lo traigo al ejemplo acá en la iglesia, las ovejas de la iglesia, porque en la iglesia
somos las ovejas en estos tiempos, ¿verdad? Todos digan, amén. Sí, claro, ¿verdad? Somos las ovejas de este tiempo. ¿Cómo sería eso en esta época? Y se me ocurrieron algunos nombres. ¿Cómo nos llamarían de acuerdo a las características de hoy en día nosotros como ovejas dentro de la iglesia? Y se me ocurrieron algunos nombres que quise escribir. Por ejemplo, algunos que para aquellos que siempre están ahí animando, alegres, con una sonrisa, los llamarían alegres o sonrisas, ¿verdad? Aquellos para los que siempre están dispuestos a ayudar, conoce personas que están siempre ahí, hermano, lo que necesite, estamos allí atentos, servicial o manos amigas, tal vez de esa manera que lo pueden llamar, o para quien hace preguntas profundas. Hay personas que todo el tiempo están preguntando o en cualquier estudio bíblico y eso es muy bueno. Preguntón sabio o explorador, tal vez el pastor los podría llamar de esa manera. O qué tal aquella persona tierna y compasiva, cariñoso o cuidador. Pero se me ocurrieron otros nombres más amorosos también. Por ejemplo, aquel que siempre llega muy temprano a todos los eventos de la iglesia, madrugador o tempranito, le podría llamar el pastor. O qué tal aquellos que conoce usted personas que nunca se van sin una buena conversación, es decir, siempre están ahí conversando, hablando y estamos por cerrar y siempre estamos ahí hablando, hermano, ya nos tenemos que ir y sin embargo en el parqueadero continuamos hablando, somos muchos, ¿verdad? Podríamos llamarlos despedida larga o conversadores, ¿verdad? O aquellos porque siempre bien traen algo rico para compartir, un dulce, repostero, dulcecitos, qué sé yo, para aquel que siempre tiene un chiste a la mano, algo gracioso, sonrisa fácil o chistoretes, algo así. Así, hermano, de acuerdo a las características, unos más graciosos, pero también el tema es que eran reconocibles solo para la voz del pastor, de acuerdo a una característica, se me ocurre en este momento. Pero el portero, volviendo al ejemplo, el portero vigilaba durante la noche y al amanecer entonces el pastor llamaba a cada oveja por su propio nombre. No era una masa cultural, vámonos ovejas, no, por su propio nombre, la identificada. Y la oveja solo reconocía la voz del pastor, ninguna otra. Hermano, Jesús entonces toma esta imagen que estamos graficando, o que él está graficando en este pasaje de Juan 10, y nos dice, yo soy la puerta de las ovejas, no una de muchas, sino la única. Hermanos, este pasaje nos muestra un contraste radical, y es lo que vamos a ver hoy. Los falsos pastores destruyen, como vimos ahora los israelitas en el capítulo 9. Pero Cristo da salvación, da seguridad y da vida en abundancia. Vamos a Juan 10, por favor. Juan 10, versículos 1 al 10. Dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo
he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Señor, gracias por permitirnos hoy meditar en este mensaje. Te pido Espíritu Santo que permitas que pueda exponer de manera fiel y sencilla, entendible este mensaje para que tu palabra, que siempre cumple el propósito para el cual la has destinado, Señor, pueda caer en terreno fértil. Señor, prepara nuestros oídos para poder no solo escuchar este mensaje, sino atenderlo y darnos la fuerza y el poder para aplicarlo a nuestras vidas y vivir conforme a lo que tú nos has enviado, Señor. Ayúdanos a reconocer siempre tu voz, como esas ovejas que solo reconocemos la voz tuya, Señor, porque entendemos que tú, solo tú, eres la única puerta por la cual tenemos acceso al redil de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, este pasaje vamos a estar... Usted, si tiene ahí su Biblia, vamos a estar entre Juan 10 principalmente, por supuesto, estos primeros versículos, pero también vamos a estar comparándolo con una referencia importante que hay en Ezequiel 34. Así que usted tenga ahí con una hojita, con un dedo, con pasalibros, ahí Ezequiel 34, que vamos a estar revisando estos dos porque tiene mucho que ver con este pasaje. Entonces, Jesús comienza con un contraste radical. Decíamos, no todos los que hablan en nombre de Dios vienen de parte de Dios. ¿Sabía usted eso? Es decir, hay pastores que destruyen, hay pastores que mienten y tenemos que aprender a reconocer cuándo está hablando Dios y cuándo no lo hace. El primer punto justamente tiene que ver con eso y lo he titulado Los falsos pastores destruyen. Ahí en Juan 9 comienza diciendo el primer versículo, Jesús dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Quién sube por otra parte si no es por la puerta? El ladrón y el salteador. En griego, busqué el término de estas palabras en griegos. En la primera, kleptes, dice el ladrón que roba con astucia. Es decir, necesita cierta habilidad, ¿verdad? No es que es algo sencillo. Tiene cierta astucia, pero para el mal, en este caso para robar. Ese es el término que se refiere en ese pasaje, el kleptes. Pero también está el lestes, que es el salteador violento que arrebata con fuerza. Es decir, que no solo lo quita como que, hermano, permítame, voy a robarlo, esto es un asalto. No, lo hace con violencia para poder sustraer y lograr su objetivo. Roba con violencia. Es decir, que hay dos cualidades importantes. El ladrón con astucia que lo hace, pero también con violencia. Y Jesús está describiendo a los líderes. En este caso, dentro del contexto natural del pasaje de Juan 10, se está refiriendo puntualmente a los fariseos, como lo hemos visto de los pasajes de los capítulos anteriores. Y lo que está diciendo Jesús es que ellos no tienen una autoridad legítima, porque como decía en un principio, ellos se creían o se autodenominaban los líderes o los guías de Dios, pero por encima incluso de lo que su palabra establecida, es decir, colocaban más cargas de las que realmente debían, que incluso ellos ni siquiera cargaban con ellas, pero sí esperaban que los demás lo hicieran. Jesús señala esto de los fariseos porque ellos buscaban aprovecharse de sus ovejas, de su rebaño, y esto es lo que se denuncia. Y justo ahí vamos a Ezequiel 34, usted puede encontrar que esto no es algo nuevo, esto no sucedía ahora. Si venía de Ezequiel 34, el profeta, en ese momento estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo, que ocurrió esto. Así que esto no es nuevo.
Dios habla contra los pastores de Israel en esa época. Recuerde que en ese momento Israel, estamos hablando 560, finales del siglo VI antes de Cristo, cuando están en el exilio babilónico. Dios habla contra estos pastores. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaban a sí mismos y no alimentaban las ovejas. Si usted ve Ezequiel 34, dice, y es muy interesante ver cómo él, si usted lee todo el capítulo, pero va a referir a los versículos donde dice el 11, por ejemplo, y el 23, solo algunos. Dice, ellos descuidaban al débil, no buscaban al perdido, no curaban al herido, y Dios declaró, yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré, y levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las pastoreará. Pero usted dirá, ¿pero cómo así? Mi siervo David, pero si Ezequiel está de mucho después de David. David reinó 40 años, en el 1010 hasta el 970 antes de Cristo, o sea, 4 siglos antes de lo que Ezequiel está anunciando. Aquí realmente él se está refiriendo a Jesús, que 4 siglos después va a llegar y dar cumplimiento. El descendiente de la línea de David, Jesucristo, Dios hecho hombre, es el que verdadero pastor, el que va a alimentar las ovejas. Ezequiel 34, entonces, hermanos, nos muestra 3 características de los falsos pastores. Y quiero que nos detengamos a ver estas 3 características porque es necesario conocerlas para identificarlo y no caer en los engaños de estos falsos pastores. El primero, el autobeneficio en lugar de servicio. Es lo que en Ezequiel está condenando Dios, que se alimentaban a sí mismos y no al rebaño. Es decir, para su propio beneficio y no estaban preocupados por cuidar a sus ovejas. Segundo, la falta de cuidado y compasión. Ellos no fortalecían a los débiles, sino que no buscaban, no fortalecían a los débiles, sino vivían para su propio beneficio. Si la oveja se perdía, no iba en búsqueda de las ovejas. Había un desprendimiento por el cuidado de las ovejas que estaban bajo su responsabilidad. Pero también había autoritarismo en lugar de una guía amorosa. Es decir, eran crueles. Una cosa es disciplina en amor y otra cosa es la crueldad que solo quiere infligir daño a la persona con la cual lo estás realizando. Es lo que se llama tiranía. Y esto son 3 características de estos pastores que en lugar de cuidar y cuidar sus ovejas, lo que hacen es destruirlas. Hermano, lo que Jesús está diciendo aquí, volviendo a Juan capítulo 10, es que el cumplimiento de esta promesa se está dando ahí con Jesús. En ese momento Jesús se está refiriendo a lo que Ezequiel había anunciado como profeta de Dios. Se está cumpliendo con Jesús, se dio cumplimiento con Jesús. Los fariseos eran los ladrones que robaban y destruían, pero Cristo es el verdadero pastor, el pastor prometido por Dios. Hermanos, hoy también hay voces que se presentan como pastores, pero que en realidad roban y destruyen. Hoy en día, así como en ese momento lo eran los fariseos. Por ejemplo, casos de líderes contemporáneos. Tal vez hoy en día usted ha conocido o ha estado ahí por alguna razón. Espero que haya sido de pasada y no se haya quedado mucho tiempo ahí, pero que usan la fe para enriquecerse. ¿Ha escuchado eso? De hecho, nos atacan mucho. A veces yo no voy a la iglesia y generalizan porque se aprovechan de la fe, se enriquecen para sí mismos, viven para su propio beneficio. Y evidentemente vemos ese tipo de líderes o pastores que roban porque se enriquecen para sí mismos a costa de sus congregaciones. O lo que hacen es manipular lo que dicen, manipulan la fe para tener un beneficio para ellos mismos. No sé si tal vez ustedes la escucharon, pero hace poco escuché una noticia sobre un pastor en Honduras que literalmente lo que estaba haciendo era presionar a un miembro de su congregación para que vendiera su casa, su terreno, según él, para la obra de Dios. Pero lo estaba presionando y manipulando, usando eso para que ofrendara y vendiera ahí mismo delante de la iglesia, pasándolo al frente, generando presión y todo lo que ustedes pueden imaginar.
supuestamente para la obra de la iglesia, decía él. Y lo presentó él como un mandato divino, o sea, como que era una orden de Dios. Ellos hablan en nombre de Dios y hay que saber identificar y reconocer este tipo de situaciones de esos falsos pastores que en lugar de cuidar las ovejas, lo que hacen es beneficiarse para su propio beneficio. Pero por otra parte, y ustedes lo ven tal vez telemarketing que hacen, o que pacte, o que usted si ofrenda tanto puede pacte para que consiga esta otra situación, como si Dios se dejara sobordar por nuestro dinero y que entonces, como uy, hermano ya pactó $500, no, me tocó cumplir lo que ya me comprometió, entonces tengo que... Así no funciona, hermano. No podemos caer en ese tipo de falsos pastores o guías que se atribuyen y manipulan la fe para su propio beneficio. Pero quiero referirme a 3 cosas que presentan como voces también extrañas y que roban y destruyen también y que son muy comunes, porque usted dirá, ok, los pastores allá lo veo muy lejano, no soy yo, pero a ver, cómo hoy en día nosotros también podemos ser tentados en algún momento dado, tal vez lo estamos siendo hoy en día. 3 cosas que nos están robando la fe, nos están quitando el gozo y nos están alejando de la voz, de reconocer la voz del verdadero pastor. Una de ellas es la religión que cae en un mero ritualismo, es decir, la religión sin Cristo. Hermano, una religión sin Cristo no puede ofrecer salvación. Eso debemos tenerlo claro. Una persona que tal vez asiste ya sea a la misa o al culto, incluso si es una iglesia cristiana, todos los domingos, van entre semana, repiten cualquier tipo de oraciones de memoria, encienden velas, tradiciones familiares, todo esto que hace, pero nunca ha confiado o nunca ha puesto su esperanza y su fe en Cristo Jesús, por más que se pasa en la iglesia todos los días, esto no lo va a salvar. Entonces, este es el primer engaño. Cuando creemos que haciendo todo esto, todo este tipo de ritos, o porque damos mi vida en la iglesia sirviendo y lo demás, creemos que haciendo esas cosas nos vamos a salvar, esa es una que nos roba la esperanza y en este caso la salvación. O ha conocido personas tal vez que se sienten seguros. Por ejemplo, en mi caso, yo vengo de la iglesia católica y allí creerme seguro porque me bautizaron cuando niño y que ya por eso soy salvo. Ese tipo de cosas tenemos que entender que la Biblia dice que solo a través de mi fe en Cristo, por nada de lo que yo haga, va a ser suficiente para poder obtener y merecer la salvación de Cristo. Esto resulta como usar una tarjeta de crédito falsa. No sé si usted ha tenido, tal vez usted, hermano, por supuesto, espero que aquí nadie haya usado una tarjeta de crédito falsa, pero tal vez le ha pasado cuando por alguna razón tiene algún problema al banco y usted la va a pasar, ¿verdad? Usted mira la tarjeta, en apariencia está muy bien, todo se ve perfecto, las sensaciones, tengo la tarjeta, voy a pagar tranquilo, pero cuando la pasan, cuando llega el momento de pagar, no sirve. Pero da la apariencia de que sí iba a funcionar y estaba confiado, pero a la hora del té, no. Lo mismo pasa si ponemos la confianza en religión sin Cristo, es decir, ritual vacío. Segundo, el moralismo que promete acceso a Dios por ser una buena persona. ¿Se ha escuchado? No, es que yo soy una persona buena, yo no le hago nada mal a nadie, pues yo merezco mi camino al cielo derecho. Y ¿ha escuchado que personas que incluso se comparan con criminales? Dicen, no, pero esta persona yo tampoco soy Hitler o Mussolini o personas que han hecho cosas o delincuentes de cualquier calaña y decimos, pero yo tampoco llego, o sea, como que empiezan a ponderar los pecados y a tratar de justificarse por sus obras, entendiendo que esto no es suficiente de ninguna manera para poder tener la salvación que solo Cristo nos da. Ese es otro engaño, otra voz que destruye y nos quita. Pero el moralismo, entonces dijimos, la fe vacía, sin Cristo,
el moralismo, creerme que soy una persona suficientemente buena para ganármela, pero también el materialismo, que asegura plenitud y éxito, el dinero. Por ejemplo, el joven, usted conoce personas, digo joven, pero ya hoy en día hay muchas personas que miden su autoestima, su valor propio por la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales o porque le dan cantidad de me gustas en una publicación. Miden su valor por ese tipo de cosas. O las personas o empresarios que todavía trabajan y siguen trabajando, esperando algún día tener la vida que merecen, pero durante el camino dejan de disfrutar sus hijos, dejan de disfrutar las cosas, y cuando ya las quieren disfrutar ya han pasado el tiempo, ya no tienen ni la edad ni la fuerza para hacerlo, porque esperaron siempre postergar el gozo y el contentamiento que debemos tener en Dios, lo postergaron tanto tiempo y durante el camino no lo hicieron, no apreciaron porque vivían tras cosas que no daban ese gozo y esa satisfacción para hacerlo. Entonces, todas estas cosas, todas estas falsas seguridades, hermanos, son ladrones. Tarde o temprano nos van a robar la esperanza, van a matar el gozo o el contentamiento que tengamos día a día y van a destruir el alma porque no nos van a dar la salvación. Hermanos, esto es como seguir un GPS equivocado. Ustedes, hoy en día en Estados Unidos es necesario movernos con GPS. Pero el GPS equivocado, es decir, que va a una dirección que no corresponde. Usted al principio ve que el GPS le da instrucciones claras, precisas, se siente confiado siguiendo la voz del GPS, pero cuando se da cuenta, si está en la dirección que no corresponde, pues lo va a mandar a un pantano o a un lugar oscuro donde no corresponde y solo se va a dar cuenta cuando ya esté ahí y cuando ya es demasiado tarde. Entonces, estas son características de esas falsas seguridades que prometen dirección, pero llevan a la ruina, a la pérdida. Así que estemos muy atentos a este tipo de cosas. Pero frente a este panorama, frente a estos pastores que roban y destruyen, Jesús no se queda en silencio. Él señala y denuncia este tipo de cosas. Y miren lo que hace Jesús. Él se presenta a él como el pastor. Y es el segundo punto. Jesús es el verdadero pastor que guía y llama. Versículos 2 al 4. Miren lo que dice. Jesús dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. El portero no le abre a cualquiera, solo al que reconoce como pastor. Porque si no, los ladrones entrarían por ahí, pero los ladrones tienen que entrar por otro lado, no por la puerta, porque no son reconocidos por el portero. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus propias ovejas por nombre y las conduce afuera. Qué hermosa imagen es esta. Jesús no trata a las ovejas como un número más. Jesús conoce a cada uno de nosotros por nombre propio. Él es tan detallista que cada pelo de nuestra cabeza está contado y Él lo conoce. Bueno, aunque algunos tal vez sea más fácil, dirán, ¿no? Porque tenemos poco pelo, es más fácil que Él. Pero es un detalle preciso. El Señor no nos ve en masa, nos personaliza. Así como las ovejas, nos llama por nuestro propio nombre. ¿Y esto qué significa? No solo que nos conoce de una manera detallada y personal, sino que nosotros debemos también corresponder, como lo leíamos en el pasaje, reconociendo la voz, solamente la voz del verdadero pastor. Porque dice que las ovejas reconocen la voz y responden a esa voz. Pero hay otra cosa que nos dice el pasaje. Dice que Jesús va delante de ellas. O sea, no es el pastor que va detrás, los manda adelante a ver qué sucede, que corran el riesgo, sino Él, como le decimos, le pone el pecho al viento, ¿verdad? Él va adelante. Y lo demostró cuando en su ministerio en este lado, en la tierra. ¿Por qué? Porque
y por eso lo consideramos como ese perfecto sacerdote, porque Él conoce muy bien las tentaciones que podemos nosotros experimentar en este lado. Él las vivió y sabe, y Él está con nosotros. Por eso Él no es indiferente a lo que nosotros podemos experimentar. Nada de lo que nosotros estemos viviendo en este momento podemos decir que no, es que esto tú no lo comprendes. Podemos hablarle con la tranquilidad que Él no solo está con nosotros, nos reconoce por nuestro propio nombre, sino sabe muy bien y puede comprender cualquiera que sea la situación que estemos pasando o viviendo en este momento. Hermanos, ninguna falsa seguridad puede conocerte de esa manera tan personalizada, con el propio nombre o la manera como la acabo de describir. Ninguna de estas lo puede hacer. Él conoce nuestra historia, nuestro dolor, cualquier cosa que estás atravesando en este momento, Él la conoce, pero no solo la conoce, Él está ahí con nosotros. Dígame si eso no es una fuente de consuelo, no solo de saber que Jesús está ahí con nosotros en cada situación, sino que el que está ahí es el Dios poderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede y que tiene misericordia de nosotros y que nos ha prometido que va a estar ahí por siempre, por la eternidad. Y eso es un consuelo que nos debe motivar y alegrar. Así que enfoquémonos en escuchar solo la voz del verdadero pastor, de Cristo. Y es esto, ¿cómo logramos esto, hermano? Esto se necesita solo a través de una relación personal. Tú no puedes reconocer la voz de alguien si no te relacionas diariamente con él. Hermanos, aquí conocemos y vemos, nos enternecemos cada vez con Timoteo, ¿verdad? Timoteo lo vemos, todo el mundo lo quiere alzar, qué lindo. Y cuando yo veo que cuando empieza él se acuerda que se alejó ya de sus padres, él por allá escucha a lo lejos a su mamá, allá en hablar, y él rápidamente cuando escucha la voz de su mami la reconoce. ¿Ustedes no han visto eso? Y él voltea a mirar y la busca con ganas y deseo esos brazos para volver a ella. Así como este bebé reconoce la voz de su madre, incluso en medio de tanto ruido que todos hablan, esa voz, estoy seguro que esa voz que escucha a Timoteo reconociendo como la voz de su mamá, le da paz y le da seguridad. De igual manera, en esa relación diaria y personal que formemos con Cristo, solo la voz de Cristo es la que nos puede brindar esa paz y esa seguridad en medio de cualquier tormenta que quiera que estés pasando o viviendo ahora. Hermanos, entonces vimos que hay muchas voces falsas y que es importante reconocer la voz de Cristo en medio de tantas voces y tanto ruido que vemos en este mundo. Y estas voces, lo peor es que necesitamos apegarnos y construir tanto una relación con Cristo, hermanos, a través de la oración, del estudio de la Biblia, de conectarte a una iglesia, todo esto que te ayude a reconocer cada vez mejor la voz de Dios, porque todas estas voces falsas se representan con apariencia de que te van a llevar a buen destino, pero lo que hacen es desviarte. ¿Y cómo reconocemos esas voces falsas? Hoy en día hay tantas. Vean, hay ideologías que dicen que podemos encontrar la plenitud fuera de Cristo. Hay ideologías o filosofías que aseguran que el materialismo es la clave de la felicidad. El gol de la vida es realmente conseguir cierto estatus, tanto cantidad de dinero o ciertas cosas, y que menosprecian la espiritualidad o el camino en Cristo que debemos tener. ¿O qué tal aquellos han escuchado que no existen verdades, que todo es relativo y es el ataque que tenemos cuando Cristo mismo se ha manifestado que Él es la verdad misma? Nosotros como ovejas sabemos que la voz verdadera y distintiva, la que debemos reconocer, es la voz de Cristo. Así que no nos dejemos engañar por ese
ese ruido constante por el que estamos siendo bombardeados por fuera de voces que nos van a distraer y desviar de la voz del pastor. Que así como en Ezequiel 34 Dios confronta a los pastores, a estos falsos pastores que no estaban cumpliendo el propósito para el cual fueron llamados, también nosotros debemos estar atentos a no caer bajo el engaño de estas voces falsas que encontramos en el mundo, sino seguir la voz del buen pastor. Pero quiero pasar al tercer punto con lo siguiente. Jesús no se queda solo con eso. Él denuncia estas voces, reconoce que hay pastores falsos, los denuncia y qué hay que hacer con estos. Reconozcan mi voz, no la voz de ellos. Pero también dice que no solo el pastor guía delante de ellos, sino que él mismo es la puerta. Miren lo que dice el texto, y eso cambia todo. El tercer punto es: Cristo es la puerta de la salvación y de la abundancia. Es decir, de una vida, pero no solo una vida cualquiera, sino una vida abundante. Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que entre por mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Notemos que Él dice, o mejor dicho, Él no dice: yo soy una puerta. Si usted ve el texto, es lo que está diciendo que es la puerta. Y este artículo infiere exclusividad, no permite más opciones. Es decir, usted no va en una reunión y se presenta y le presento a una de mis esposas. Haga eso y verá cómo lo... Usted dice: le presento a mi esposa, ella es la esposa de John, porque es una sola, ¿verdad? Lo mismo en este pasaje lo encontramos de esa manera. Él dice que Él es la puerta porque no hay otro camino. Hermano, mire lo que dice Juan 14, el 14:6, unos capítulos más adelante. Dice Jesús, es muy conocido por todos. Jesús le dijo: 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única vía segura y abundante hacia el Padre. Pero también en el libro de Hechos 4, capítulo 4 de Hechos 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, aquí está prometiendo Jesús tres cosas. Primero, salvación, es decir, que vas a ser salvo si entras por la única puerta que es Cristo, serás salvo. Este es el mayor anhelo del alma. Hermano, no sé si a usted le pasa, pero a mí me rompe el corazón cuando se expone el Evangelio y veo que las personas no logran nacer de nuevo, no nacen de nuevo por la misericordia de Dios, por supuesto, porque sabemos cuáles son las consecuencias que la palabra dice para aquel que no entra por esta puerta de Cristo, que no está en Cristo, está condenado eternamente a lo que conocemos por el infierno, ¿verdad? Y nadie de corazón nos debería doler. Por eso compartimos el Evangelio de esta manera, porque sabemos que es el instrumento que Dios nos ha dado para poder más personas conocer a Cristo. Pero también promete seguridad. Dice: entrará y saldrá con libertad y confianza. Libertad y confianza. La verdadera libertad la tenemos solo en Cristo. Y podemos andar el camino confiados en que es Dios que lo sabe todo. Dice Romanos 8:28, ¿verdad? Dice que todas las cosas son buenas. No, Él no dice que son buenas. Todas las cosas aquí en este mundo van a tener cosas que no son buenas. Pero Él lo que dice es que Él puede hacer que todas esas cosas cooperen para el bien de nosotros. Pero para todo el mundo, solo para quienes. Para el que reconoce, para el que ama al Señor, para el que le obedece y está en Cristo. Para ellos es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Pero también, además de prometer salvación, seguridad, también provisión. Y esto de la provisión
Dice, hallará pastos. ¿Dónde más han escuchado? Hoy nuestro hermano lo leía en el Salmo 23, ¿verdad? Hallará pastos. Esto se refiere a alimento espiritual, satisfacción verdadera. Esto es comer y no tener más hambre porque ya quedaste satisfecho. Dice Jesús añade, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En griego es perizos. Perizos que es sobreabundante, que es rebosante, es decir, se cae el agua porque rebosa la copa. No se trata aquí de riquezas materiales, esto es mucho más, esto es realmente la riqueza material es mínimo, o sea, esto es mucho más de lo que se puede imaginar o lo que la gente tiene idea de lo que vale, la gente del mundo, la riqueza material. Se trata de una vida eterna, pero con propósito, con sentido, que puedas vivir y tener paz en medio de cualquier prueba o cualquier situación que estés viviendo, puedas tener paz, confianza, gozo, ese gozo que nadie te puede arrebatar. Dice Filipenses, Pablo lo dice en Filipenses, que dice que esa paz que supera todo entendimiento, ¿verdad? Porque la gente se pregunta, ¿cómo en medio de esta situación él puede estar tranquilo? Es porque confiamos, conocemos, reconocemos la voz de nuestro pastor que nos dice, calma, no temas, yo estoy contigo, yo soy la puerta. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hará descansar. Lo que David cantó en este salmo, Jesús lo cumple. Él, Jesús, es el pastor que da plenitud y descanso al alma. Hermano, estos 3 puntos podemos extraer de este pasaje. Hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero quiero que hablemos de unas aplicaciones puntuales, porque esto es lo que hacemos, revisamos qué dice el pasaje, cómo lo entendemos, pero cómo lo ponemos en práctica en nuestra vida. Por ejemplo, para aquel que no, para el inconverso, entender que no hay salvación en el ritualismo, en las tradiciones, en las obras o en las riquezas, sino solo en Cristo hay salvación. Él es la verdadera y la única puerta por la cual puedes tener acceso al redil de Dios. Pero si usted ya es creyente y sin embargo lucha con el tema de la inseguridad, como que no me siento, vive con temor permanente, con angustia, tal vez sea una oportunidad para que usted revise en quién está depositando su confianza, si en su cuenta bancaria, si en su trabajo, si en sus habilidades, o si realmente está poniendo su confianza en la puerta que todo lo cambia, si está descansando en los pastos verdes que canta el rey David en este Salmo 23. O tal vez estés luchando o mantienes una fe bastante superficial y necesitas dar un paso más a una fe madura que te permita estar más preparado, más confiado, donde puedas incrementar y profundizar esa relación personal con Cristo para experimentar esa vida abundante que Cristo está prometiendo. Y especialmente quiero dirigirme a las familias y a los jóvenes en general, porque hoy en día estamos siendo atacados desde la raíz en nuestra sociedad, que son las familias puntualmente. Debemos como familias, en nuestro núcleo familiar, en las iglesias y en las familias, asegurar, blindar que cada hogar cristiano sea un lugar seguro, una fuente donde solidifiquemos y fundamentemos a nuestros hijos de la mejor manera, para que ellos no permitamos que a nuestra casa lleguen voces extrañas que destruyan y nos confundan, sino que aprendan a reconocer la voz verdadera en Cristo. Esta semana pasó un incidente bastante lamentable, ¿no? Tal vez muchos han conocido, ¿no? El caso de Charlie Kirk, que fue asesinado en Utah, en la Universidad de Utah. Y
Según las últimas noticias, la persona que hizo el disparo, el asesino, un joven, 22 años, proveniente de una familia conservadora, familia aparentemente de principios cristianos, y seguramente yo no pongo en duda que su familia crió a sus hijos con esos valores en un principio, pero cuando llegan a la universidad son bombardeados, y si no fundamentamos a los hijos, a nuestra familia, no es un lugar seguro, que le enseñamos a que no nos dejemos distraer ni dejar llevar por ideologías extrañas o voces extrañas que los desvíen, sino que lo fundamentemos muy bien en la verdad que conocemos, para que pese a que sean bombardeados en cualquier lado donde vayan con ideologías extrañas, se mantengan firmes. Porque lo que sucedió es que esta persona se dejó bombardear con ideologías que supuestamente querían atacar lo que terminaron siendo. Es decir, contra un fascismo que lo que terminó fue con la violencia, atacando a quien piensa diferente, con la muerte, que no tiene ningún sentido. Por eso necesitamos nosotros fundamentar muy bien nuestros hogares en ese sentido, para que podamos reconocer. Y los jóvenes hoy en día también, así como las familias, deben tener cuidado y no dejarse seducir por esas voces del mundo que pueden llamarle, porque uno de joven cree que pues ya todo lo sabe, y que sus padres o sus mayores tal vez son personas bastante anticuadas y que ya pasaron de moda, y que hoy en día pues uno de joven cree que ya toda se la sabe y que no se va a equivocar, o que tiene la fortaleza para resistir cualquier golpe de sus errores. Pero estas cosas, esas voces prometen libertad, pero realmente lo que hacen es esclavizarlos. Mira, este joven tal vez toda su vida en la cárcel por resultar esclavizado por voces extrañas. Cristo, hermanos, es la verdadera libertad. No busquemos la libertad donde no corresponde, donde las voces extrañas nos van a llevar a la ruina. Hermanos, así como en algunos rediles rurales o del pueblo no había puerta de madera, en esos rediles algunos no tenían la puerta, estaba el vigilante. ¿Saben qué era la puerta? Los mismos pastores eran la puerta, se quedaban a dormir ahí mismo en la puerta para proteger que las ovejas descansaran y pudieran tener un plácido descanso durante la noche y no corrieran ningún riesgo. Pues de esa manera, asimismo, Cristo, Él es la puerta que nos da el acceso a la salvación, a la seguridad y a la abundancia. Así que, qué importante es, hermanos, que empecemos a fundamentar eso en nuestros hogares como líderes en casa, levantando cultos en nuestro hogar. No sé si usted lo hace, pero en su familia deberíamos cada semana mostrarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas, cómo compartir, orar juntos, hacer cosas juntos que nos ayuden a reconocer cada vez más esa voz de Dios y poder no dejarnos distraer. Hermanos, para concluir, Jesús entonces presenta este contraste. Lo que quiere hacer con un contraste es que reconozcamos la voz que no debemos seguir, pero que también reconozcamos la que debemos atender y dejarnos guiar, que es la voz de Cristo. No permitamos que esos ladrones roben, maten o destruyan, que es lo que realmente ellos vienen a hacer. En esto, hermanos, no hay ninguna neutralidad. Nosotros ¿seguimos a Cristo o terminamos siguiendo estos falsos pastores que destruyen, que matan y lo que hacen es generar daño? Cuando veía este pasaje pensaba en el papel mismo de los pastores, ¿verdad? Y hermanos, algo que como iglesia debemos estar orando. No dejen orar por sus pastores. De verdad que no es fácil. De hecho, preparar cada semana un mensaje implica una guerra espiritual bastante fuerte. El leer un pasaje
ponerlo ordenadamente, y tratar de organizarlo en un mensaje, en un lenguaje sencillo para que las personas lo entiendan. Pues el Espíritu Santo hace la obra, ¿verdad? Pero siempre hay una guerra espiritual detrás que lo que hace es que quiere entorpecer y robar lo que solo Dios puede darnos. Así que, hermanos, meditemos y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para aplicar lo que nos quiere transmitir en el mensaje del día de hoy. Para esto no hay neutralidad, Señor. ¿Estamos o no estamos reconociendo la voz que corresponde? La pregunta que debes hacerte hoy es: ¿en qué puerta estás confiando hoy tu vida? Si aún no has entrado en Cristo, hoy puedes hacerlo. Él te llama con tu propio nombre, así que entra por esa puerta. Hallarás allí seguridad, salvación y vida abundante. Pero para la iglesia, hermanos, si ya hemos entrado aquí en esta puerta que es Cristo, entonces vivamos en esa seguridad y bajo esa abundancia que Él nos promete. Confiemos plenamente en Él. Como familia tenemos un pastor que nos reconoce con el nombre, así que pidámosle al pastor y a su Espíritu Santo que nos siga fortaleciendo, animando para poder reconocer su voz cada día en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos. Hoy te pedimos que podamos nosotros tener la capacidad de reconocer esos falsos pastores que destruyen, Señor. Esas falsas cosas que nos alejan, nos distraen de reconocer o dejarnos guiar por tu voz. Señor, hoy reconocemos que tú eres el verdadero pastor que guía y que llama, Señor. Tú eres el pastor que va delante de nosotros, que nos reconoce por nombre propio. Y, Señor, que nos has prometido salvación, libertad, vida en abundancia. Te pedimos, Dios bueno, que seas tú trayéndonos ese convencimiento, dándonos ese poder, esa fortaleza y ese ánimo, y dando esa sensibilidad para poder escuchar solo tu voz, esa voz verdadera, esa voz que nos lleve a esa puerta única que tú representas para acceder al redil de nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.